mira esta peculiar tumba, pensarás que es una tumba de solo alguien, un cualquiera desapercibido. Déjame comentarte sobre ella. Verás, alrededor de esto se han hecho pactos con el diablo, y como el hombre que ves acá acostado, intentó derrotarlo. Esto comienza con un español empobrecido, buscando mejorar su suerte recorriendo la ciudad, pero pasando los días, semanas y meses, pero no conseguía hacer reír a la suerte. Pero todo cambió cuando un día de la noche a la mañana, el español pasó a vivir en una indigencia, a convertirse en uno de los hombres más ricos de toda la ciudad. El origen de su fortuna, realmente es un pacto con el diablo. Mira, mediante unos rituales que se han perdido a lo largo de los siglos. Era bastante simple, el diablo le concedería todas las riquezas que Martín, el hombre, deseara, a cambio de su alma, la que obtendría en el momento de su muerte, y que sus huesos tocaran la tierra. Pasaron los años y Martín se convirtió en un gran benefactor del pueblo, siendo un personaje muy querido. Sin embargo, un problema siempre rondaba en su cabeza: su pacto con Diablo, y cómo romper ese acuerdo. Todas las noches, desde la ventana veías una carroza negra, tirada por corceles negros, se acercaba a su casa a mitad de la noche, así que, debido al constante acoso por parte del Diablo, Martín regresa a la ciudad con un plan para poderse librar del Diablo y poder descansar al momento de su muerte. En el cementerio inició la construcción de una estructura con piedras, donde hasta ahora se puede ver su nombre, fecha de nacimiento y de muerte, pero uno de los elementos que llaman la atención es la base de aquella tumba, la que se encuentra suspendida en el aire por 4 patas y así no poder tocar la tierra. Muchos dicen que esta fue la última broma que Martín decidió hacerle al diablo, eludiendo aquel pacto y lograr el descanso eterno. Incidente: el hombre que engañó al diablo. Eres un hombre apasionado por los fenómenos paranormales. Tu esposa y tú se dedican a la investigación de casos sobre ovnis. Les asignan una misión especial. Últimamente se han visto muchos ovnis y criaturas extrañas en New Jersey. Inician una activa investigación de las anomalías. Al volver a casa, no puede ser, todo está hecho un desastre. ¿Qué ha sucedido? Han entrado y revuelto todo el lugar. Pero, ¿por qué hicieron algo así? No se han robado nada. Entonces, ¿cómo se explica esto? De pronto suena el teléfono, tu esposa atiende y te dice que acaba de recibir amenazas. Alguien o algún grupo está interesado en que nos sigan con la investigación. Tal vez hay datos secretos que no quieren que sean descubiertos y se hagan del dominio público. Ustedes con valentía deciden continuar investigando el caso de los ovnis, y esta vez con mayor decisión. Pasada unas semanas, una noche escuchas unos extraños ruidos y te acercas a la ventana. ¿Qué sucede? Mira, hay un sujeto extraño parado frente a nuestra casa, parecía nervioso y estaba muy atento a nuestra ventana. También su vestimenta era sospechosa. Llevaba un traje completamente negro, incluso sombrero de ese color. Durante 3 días esta persona estaba parada frente a su casa, vigilándolos. Para dejar constancia de que era algo real, tomaron desde arriba una fotografía donde se podía ver al misterioso hombre de negro. Esta icónica fotografía fue difundida y hasta el día de hoy ha sido conocida como la primera evidencia de la existencia de ellos. Incidente: caso de la vida real de los hombres de negro, New Jersey, Estados Unidos, 1968. Eres un joven cazador ruso llamado Sergei. Últimamente has pensado acampar en la taiga de Siberia. Te han advertido que es peligroso este bosque, pero no haces caso y sigues adelante. Ya estás allí en tu tienda de campaña, es medianoche. Espera, de pronto se comenzaron a escuchar ruidos extraños. Estabas aterrado de miedo, podía tratarse de cualquier cosa. Tu intención era cazar las mejores presas, y el bosque de Siberia era el lugar ideal para este propósito, a pesar de estar lleno de peligros. Decides tomar tu escopeta, tu linterna y grabar todo con el teléfono. Caminaste solo unos pasos fuera de la tienda con mucha cautela, iluminando bien para no perder detalle.
Un pequeño descuido podía ser fatal, no se veía nada, pero el extraño ruido persistía. Disparaste y wow, se escuchó una especie de quejido de dolor. ¿Habré acabado con esa cosa? Volviste a la tienda, durante varios minutos, todo quedó en silencio, al parecer, ya el peligro había pasado. Espera, una vez más ese escalofriante sonido. Sales de nuevo, apuntas hacia el lugar de donde percibes que proviene el ruido y disparas una y otra vez hasta ahuyentar eso que intentaba atacarte. El ruido había desaparecido. Te tomas el tiempo para grabar el amanecer, el más hermoso de toda tu vida porque lograste sobrevivir, pero, ¿de qué se trataba? Incidente, algo lo persiguió toda la noche en el bosque, Siberia, Rusia, 2021. Eres un científico muy entregado a tu labor, trabajas en el Área 51 de los Estados Unidos. Cada proyecto desarrollado allí era un gran reto para ti. El próximo proyecto era demasiado ambicioso, crear seres humanos inmortales. Tú decidiste llevar a cabo el proyecto con Abigail, tu hija mayor, ya que era una misión ultra secreta y su éxito era casi seguro. Tu hija accedió a participar. La idea era lograr crear humanos a prueba de todo. Balas, mutaciones genéticas y con una fuerza descomunal. Iniciaste las radiaciones y procedimientos con mucho cuidado, luego la colocas dentro de una celda para ir monitoreando los cambios. Espera, ¿qué está sucediendo? Esto no debería estar sucediendo. Abigail comenzaba a experimentar una extraña metamorfosis, pero seguiste adelante ya que estabas seguro de que al finalizar, ella volvería a ser la misma de antes. Notaste que era demasiado, Abigail ya no parecía un ser humano, sino un monstruo. Comenzaba a gruñir, en lugar de hablar, su cara estaba más ancha, sus dientes y huesos crecían de forma exorbitante, se le caía el cabello, era terrorífica. Incidente, el proyecto Abigail, Estados Unidos, 1943. Vaya, gracias y felicidades por llegar hasta acá. Comenta cuál fue tu incidente favorito y si los Void Memes te gustan, suscribirse no es una mala idea. Recuerden cumplir la meta de likes. Yo soy Ger y nos vemos pronto. ¿Qué pretendes ahí sin hacer nada? Lo que tienes no es depresión, solo debes hacer cosas. Como hacer ejercicio, estudiar. ¿Cómo vas con los estudios? ¿Por qué no estudias? Te ves mal, subiste de peso. Deja la pereza y haz un cambio.